Buenos días, mi nombre es José Miguel Sánchez Chaide, soy de la licenciatura en educación primaria, del primer semestre, y hoy les voy a contar cómo aprendí a hablar, a escribir y a leer. Quien me enseñó a hablar y a escribir y a leer fueron mis papás. Para el hablar fue escuchando las palabras y repitiéndolas. Para escribir y leer fue sabiendo cómo se escucha cada letra y practicando. Sobre qué tantas oportunidades he tenido de expresarme a lo largo de mi vida han sido variadas. En mi casa y en la escuela siempre se nos ha permitido expresarnos. En tanto a la escritura, desde la primaria, en cuanto a los trabajos que se nos encargaban de realizar pequeñas redacciones de escritura. Y en la lectura también, en mi casa siempre se ha fomentado el leer y yo me he comprado ciertos libros que son de mi interés. En cuanto a participaciones que he tenido, en el kinder participé en un concurso de realizar un cuento. En ese tiempo pues eran más imágenes que palabras, así que yo lo contaba como yo lo percibía. En la primaria participé en un concurso de redacción de un cuento sobre los símbolos patrios. Y a lo largo de esto las habilidades que yo pude desarrollar fue la redacción, la expresión oral y la escrita. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Adán Sánchez de la Cruz, soy del grupo Primero A y esta es mi experiencia aprendiendo a leer y escribir. Ok, la primera pregunta dice, ¿quiénes te enseñaron a hablar, escribir y leer? Bueno, en la casa yo obtuve pues esa habilidad de aprender a hablar a través de mi familia, porque uno cuando es un niño trata de comunicarse con ellos y trata de imitar el lenguaje e incluso algunas palabras que ellos dicen. Ok, y la siguiente es escribir. Yo aprendí a escribir en la escuela y también a leer me enseñaron de esta forma que, por ejemplo, con caligrafía, hacer palitos y círculos. Es una forma en la que me enseñaron a escribir y ya después empecé a formar palabras, juntando las sílabas y así, aprendiendo vocales, obviamente. Y pues al leer, primeramente tuve que aprender las vocales, el abecedario y posteriormente tuve que aprender a pues tratar de juntarlo todo y poder leer un texto. Eso me lo enseñaron en la escuela. Ok, ¿qué tantas oportunidades de hablar, leer y escribir tienes en tu casa? Ok, en mi casa tengo muchas oportunidades de leer. He leído libros como El teléfono negro y It o Eso de Stephen King. Este es del hijo de Stephen King y este es de pues Stephen King. Ok, esos son los espacios que yo me tomo para leer en mi casa. Para escribir suelo hacerlo en un diario, tal vez en mi, escribo historias en mi teléfono, pero principalmente me gusta hacerlo en papel. Uh, Obviamente escucho cosas en mi casa, mi mamá cocinando, y ese tipo de cosas son las que uno escucha, son las oportunidades que tiene en casa de leer. Ok. La siguiente pregunta es, ¿has participado en otros espacios donde hayas desarrollado estas habilidades? Estos espacios han sido la escuela y también uno que otro evento. En una ocasión me tocó dirigir los honores bueno, en varias ocasiones tuve que dirigir yo los honores de la escuela. Fue increíble, fue interesante y desarrollé esta habilidad de orador y también di el grito de independencia y cosas así de mi parte. Hola, mi nombre es Leslie Yuridia Motaluna y el día de hoy les vengo a hablar sobre mis habilidades lingüísticas y cómo se han ido desarrollando alrededor de mi vida. Pues cuando yo era pequeña, las personas que más influyeron en mis habilidades son mis padres. Pues cuando yo intentaba decir alguna palabra y la decía incorrectamente, ellos eran los encargados de corregirme y decirme que estaba de buena manera. Al igual cuando la escribía mal, también ellos eran los encargados de corregirme. Ya cuando fui creciendo y entré al kinder y así, nuestros maestros eran los que eran más encargados de corregirnos en nuestras palabras, al escribir, a leer y en esas cosas. Yo alrededor de mi vida pues he tenido muchísimas oportunidades para desarrollar mis habilidades, pues a leer libros, a leer cuentos,
escribir incluso cartas para nuestros papás cuando le decíamos te quiero o así. Yo era una persona que se expresaba de esa manera, entonces tenía mucha... Después, a lo largo de mi vida, pues en algunas otras oportunidades para desarrollar mis habilidades, pues han sido con mis amigos, con mis grupos de amigos. Tanto ellos como yo teníamos una forma de hablar diferentes y tanto como yo, pues ellos tienen diferentes formas de hablar y pues a uno se le pegan o incluso abre su vocabulario de otras maneras. Interactúa con otras personas y ellos de igual manera. Entonces hay más formas de aprender